Abril marca dos acontecimientos importantes, históricos. El 30 aniversario de la muerte de Martin Luther King y de Robert Kennedy, dos figuras relevantes de la historia contemporánea de los Estados Unidos. El primero de particular influjo en las luchas por el cese de la discriminación racial y la igualdad en los Estados Unidos. Pero vamos a ver el reporte que nos hace Carlos Francisco Elías para recordar este 30 aniversario. Fue un momento muy particular de la historia contemporánea de los Estados Unidos de América. Un tiempo en que muchas cosas hacia el futuro ya no serían igual. La guerra del Vietnam era en aquel momento el eje de la realidad política doméstica de aquel país. Los jóvenes quemaban sus carnets para ir al ejército, porque las ideas pacifistas habían tomado cuerpo en aquellos momentos como un elemento catalizador de los duros que vivían los Estados Unidos de América. Luego de la muerte del presidente John Fitzgerald Kennedy, todavía la lucha por los derechos civiles estaban en la agenda de la democratización norteamericana, que obligaba al presidente Lyndon Johnson a tomar decisiones que iban en contra de sus propias ideas, porque él creía en la guerra de Vietnam, aunque internamente el país y sus jóvenes generaciones se rebelaban a esta idea del dolor y sangre prematura. La vida doméstica se hallaba agitada, y aunque la lucha de Martin Luther King venía desde 1956, no fue sino hasta la entrada de la mitad de la década del 60, cuando los derechos civiles del pueblo afroamericano se convirtieron en una lucha nacional y cuyo desarrollo mostraba al mundo el nivel de primitivismo de los sectores sureños norteamericanos, que si bien habían perdido la guerra de secesión desde 1865, en sus mentalidades la esclavitud de los negros norteamericanos era un tema normal, aceptable, agradable, vivible, manejable. Para estos asuntos, los departamentos de la política sureña, en el sur más profundo, se habían aliado con una organización llamada el Ku Klux Klan, cuya meta, más que la pureza racial, era la muestra de la intolerancia y la vocación del crimen por el crimen. Así lo mostraban documentos de la época que obligaron al FBI de aquellos tiempos a infiltrar a estas organizaciones para descubrir innúmeros crímenes raciales de mediados de los años 50 y mediados de la década del 60. El Ku Klux Klan fue un actor fundamental en estas temporadas donde el atraso político conservador pretendió cambiar la historia del país por la vía nefasta del homicidio político. Para 1963, exactamente el 28 de agosto, el movimiento de los derechos civiles de los negros del sur de los Estados Unidos había arropado a todo el país, llegando a Washington, al Lincoln Memorial, en una de las concentraciones de masa más importantes que había marcado el momento de la historia, por la paráfrasis que hiciera Luther King del sueño norteamericano, haciendo la diferencia de cómo él veía el sueño para los afroamericanos. Aquella frase de "yo tengo un sueño", I have a dream, en su voz de portento y profeta baleado, todavía truena con la fuerza acusadora y paradójicamente profundamente lírica. Perseguido por el FBI y otras agencias gubernamentales, Luther King y sus asociados seguían animando la lucha por los derechos civiles. Aquel movimiento que nacido en Montgomery, Alabama, había llamado la atención al mundo entero. King se había convertido en un líder de su comunidad y había puesto en evidencia con su jornada reivindicadora que la conformación constitucional de los derechos ciudadanos en los Estados Unidos eran un mito. En 1964, por la importancia a los ojos del mundo de este movimiento doméstico en los Estados Unidos, Martin Luther King recibía en la Academia Sueca el Premio Nobel de la Paz. El movimiento de los derechos civiles había adquirido una dimensión mundial incontestable.
Luther Kings Fortuna City, Hallelujah. A los 30 años de aquel hecho que puso en evidencia una vez más la intolerancia en los Estados Unidos, la muerte de Martin Luther King vía conspiración concita muchas interrogantes aún y dejan muy mal parada a la policía de Memphis, a la CIA y al propio FBI. Pareciera como si originalmente la muerte de John Fitzgerald Kennedy marcara el inicio de una escalada que luego arrasaría con Martin Luther King, llegando al final hasta otra figura importante de aquella época, Robert Kennedy, que había quedado marcado por la muerte de su hermano John Fitzgerald. La noche del 4 de abril de 1968, mientras Luther King caía en Memphis, en la habitación 306, Robert Kennedy estaba en una ardua campaña electoral que le llevaría también a la muerte meses después. Su mensaje a la juventud, que no quería ir a la guerra, era suficiente para entender sus ideas, que eran además idénticas a las de King. Se oponían al espíritu belicista de aquel tiempo, dominado por ideas de Lyndon Johnson, de quien se dijo estuvo implicado en el asesinato del propio presidente Kennedy. Por la presión de la campaña de Bob Kennedy y sus ideas contra la guerra de Vietnam, Johnson no pudo optar por la reelección aquel año. La muerte de Robert Kennedy, que había hecho una excelente campaña para su nominación a la presidencia por los demócratas en 1968, terminaba de tejer el cierre de una incógnita. Desaparición en serie de importantes figuras del pensamiento liberal de los Estados Unidos. Era normal, en el tren que llevaba los restos de Bobby Kennedy desde California, que viéramos a Coretta King, la viuda de Martin Luther King. Allí estaba ella. La alianza entre la gente de King y Bobby Kennedy era natural. Con el tren que llevaba los restos de Robert Kennedy, muchas esperanzas también se iban. That my brand new tomorrow isn't very far when that heavy blue curtain of night